Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde la ciudad de Vergara, la República Separatista de Vergara, de José Noyaina, que le mandamos saludos para el mundo a través entonces del www.libertador.com.uy. También nos pueden seguir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Acuérdense que ahí tienen las columnas colgadas, no solamente las de literatura, sino que también las historias de vidas, las de salud, las columnas especiales, ahora columna veterinaria, Así que bueno, estén ahí prendidos porque vamos a tener mucho más material para poder subir a las redes y también, por supuesto, material también de los otros programas. Nos pueden seguir a través de las redes. El 091 99 1210 está disponible para sus preguntas. Más 598 si estás fuera del país. Sabemos que tenemos gente de otros países que nos escuchan. Gracias a todos los que dejan comentarios en las redes. Yo me olvido de comentarlos, pero hay muchos comentarios en las redes. También mensajes que llegan. Los trato de contestar personalmente, pero bueno. Pueden dejarnos un mensaje ahí. Y por supuesto, algún autor, algo que quieran que conversemos aquí, lo pueden hacer. Hoy, segundo programa de Para Viajar Lejos. Estamos hablando de la Biblia. Y tengo a María García Marichal que nos está, como siempre, acompañando en esta columna, que es de ella, por supuesto, ¿no? Es de los dos. Muy buenos días, audiencia. Buenos días, Carlos. Buenos días a nuestro querido invitado, Héctor, y a todos quienes nos escuchan y quienes nos siguen desde los lugares más sorprendentes. Sí, no solamente dentro de nuestro país, sino fuera de nuestro país. Así que un saludo muy grande para todos ellos. Bueno, también tenemos al pastor Héctor Leite, que nos va a estar siguiendo acompañando, porque nos hablamos de la inerrancia de la Biblia, la parte histórica de la Biblia, pero algunos dicen, yo no entiendo la Biblia, no lo puedo entender. Porque acá dice esto, me parece que está contradiciendo lo que dice acá, yo no entiendo. Bueno, para eso traemos al pastor Héctor Leite del Seminario Bíblico de Fe, que nos va a estar acompañando y bueno, nos va a estar sacando la burricie de cómo leer la Biblia. Gracias por la invitación, muchas gracias. No, si hay alguien que hace neologismos, es Carlos Morti. Burricie es una palabra que jamás había usado, pero que la había usado en algún cuento. Bueno, a ver, María, contanos un poquito por dónde va a arrancar. Muy bien, hoy vamos a introducir para que después Héctor empiece a orientarnos acerca de la lectura de la Biblia. Les decía la otra vez en el programa anterior la importancia que ha tenido dentro de lo que es la humanidad como especie, ¿no? Y como civilización, el libro que más ha impactado en toda la civilización y en todos los grupos humanos en toda la historia. Entonces es importantísimo, no solamente como libro sagrado, porque es un libro sagrado, sino además como un libro histórico y un libro que tiene una enorme cantidad de datos que en los últimos tiempos han sido muchos de ellos corroborados por la ciencia. Hoy quería hablar, antes de hablar de Jesús de Nazaret, de la figura de Jesús, muy brevemente acerca de la constitución de la Biblia que tenemos hoy en día en nuestras casas, en nuestras bibliotecas. En la Biblia cristiana, la Biblia hebrea se llama Antiguo Testamento, para distinguirla del Nuevo Testamento, que es la parte que narra justamente la vida de Jesús. Nosotros sabemos que hay cuatro evangelios, ¿verdad? Uh-huh. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio de Marcos es el más antiguo y el más breve. Cualquier cosa puede Héctor corregirme. Uh-huh. El más breve de todos, el más antiguo. Después tenemos el de Mateo. Mateo va a ser, es un evangelio bastante más extenso que el de Marcos. Y Mateo además fue contemporáneo de Jesús. ¿Es así, Héctor? Sí. Fue contemporáneo de Jesús. Cosa que no fue Lucas, ¿no? Uh-huh. Juan sí, porque fue el discípulo amado, ¿no es cierto? El que él mismo se decía el discípulo amado. Lucas fue un doctor,
un hombre sumamente preparado y además, lo dijo el otro día en el otro programa, Héctor, fue historiador y un gran observador y un gran escritor. Lucas, el Evangelio de Lucas es realmente estupendo de leer. Además de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos los Hechos de los Apóstoles y varias cartas, sobre todo las más, digamos, las más mencionadas y las más leídas son las cartas de Pablo, Saulo de Tarso, que en un determinado momento tiene una especie de enorme sacudida en su vida. Se encuentra con Jesús, había estado persiguiendo cristianos y se transforma siendo tal vez uno de los grandes voceros del cristianismo en sus primeras épocas. Y además el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis que se atribuye a Juan, que hay, después Héctor nos va a ilustrar mejor, hay quienes disienten y que plantean que además de Juan hubo otros escritores. Las Biblias cristianas contienen la totalidad del Tanaj, o sea, del Antiguo Testamento, del libro de los Hebreos, junto a un grupo de textos posteriores cristianos conocidos como el Nuevo Testamento y algunos libros más. Hasta el siglo XVI se mantuvo en Occidente la traducción latina de Jerónimo, de la que el otro día hablábamos en el otro programa, conocida como la Vulgata, que significa vulgar en latín, que luego Martín Lutero determina que sería conveniente, que es conveniente, dice él en su momento, mantener los libros de la Septuaginta junto con los del canon judío. Entonces los agrupa con un apéndice porque los considera útiles para la instrucción a no canónicos. Hay una traducción al alemán también en la época de Lutero. La Iglesia Católica confirmó, sin embargo, el canon de la Biblia de los 70 y de la Vulgata en el Concilio de Trento que se dio entre 1545 y 1563, pleno siglo XVI, es decir, posterior al Renacimiento. Desde este mismo siglo comenzaron a ser llamados deuterocanónicos, concepto introducido por Sixto de Siena, algunos de estos libros. Después de pronto puede aclararlo mejor Héctor. Las iglesias orientales, no nos olvidemos que además de la iglesia católica, las iglesias protestantes, está la iglesia católica ortodoxa que corresponde al patriarca de Alejandría, ¿verdad? Que antes era el patriarca de Constantinopla. No sé dónde está hoy establecido el patriarca. ¿Está en Estambul o está en Alejandría? Está para el lado de Estambul. Ahí está, en Estambul. Y no en Alejandría. Y no Alejandría, no. Estoy un poco, digamos, desconocido de lo que es la iglesia ortodoxa, más allá de algunas cosas que he leído. Después se agregaron otros libros en los códices antiguos. No nos olvidemos que códices son los libros escritos de puño y letra, en la época hasta la invención de la imprenta. Dentro de estos libros, de los códices antiguos, aparecen, por ejemplo, el Salmo 151, la oración de Manasés 3 y 4, Esdras, los Macabeos. Hay algunos libros que no son aceptados y que se llaman apócrifos, otros que son deuterocanónicos. Es decir, siempre ha habido algunas discusiones con respecto a qué libros integrar a la Biblia y qué libros sacar. Hay algunos, por ejemplo, que están fuera de la Biblia, que son las cartas de Pedro. ¿Me equivoco? Sí. Hay muchos libros que no entraron en el canon, con mucho valor histórico, claro, gramatical, pero como se hizo un filtro para corroborar datos en cuanto a la teología, en cuanto a lo que es, entonces los dejaron aparte. Exactamente, apartados. Bueno, y para terminar mi introducción, para que pueda explayarse Héctor con todo lo que él sabe, la idea de la aparición de Jesús de Nazaret como un personaje histórico. La palabra personaje me suena como despectiva, como una persona histórica de enorme trascendencia. Yo quiero plantear que, según lo que he estado investigando a través de los años, no ahora, sobre todo cuando era más joven, había profecías acerca de la existencia de un niño nacido en la pobreza y que posteriormente tendría una enorme, una enorme trascendencia histórica
en la India de los siglos 7 y 8 antes del nacimiento de Jesús, según el calendario gregoriano. Por ejemplo, la profecía de un profeta, se decía, que iba a trascender la historia, determinó que sabios astrónomos, llamamos sabios a quienes eran astrónomos, que a su vez eran astrólogos, no nos olvidemos que el conocimiento es uno solo y que en aquel entonces la profecía tenía mucho que ver también con el estudio de los astros, estaba muy extendida en la India, en lo que fue Mohenjo-Daro, una civilización posteriormente destruida, según parece, pudo haber sido por la caída de un meteorito, por un sismo muy grande, porque fue destruida no solamente la población, sino gran parte de la civilización. Ya está en el Oriente Lejano. Hay indicios de textos muy antiguos, y creo que nosotros acá, Carlos, lo trabajamos cuando hablamos de los libros del Oriente Lejano, de profecías acerca de un nacimiento de alguien que iba a transformar el mundo en la China muy reciente a la unificación, o sea, muy poco posterior al emperador Qi. Sí, que también hablaban sobre un diluvio, ¿no? Exacto, bueno, por supuesto que el diluvio además es parte de la historia antigua hasta de los pueblos americanos. Sí, sí. Entonces, como la idea del nacimiento de alguien que iba a trascender la historia, pero a mí me llamó la atención que, por ejemplo, en India y incluso hasta en la Mesopotamia, se hablaba de un niño nacido en la pobreza, que iba a trascender la historia, y que estamos hablando de muchos siglos antes de Jesús, que habría nacido en el 6 o 7 antes de nuestra era, según los últimos estudios. Este niño, que podría haber sido, según algunos autores, esenio. Los esenios constituían un grupo sumamente espiritual. Hay quienes hablan de secta, yo estoy totalmente en desacuerdo, pero después Héctor me va a corregir. María podría haber sido esenia. Era un grupo de sabios que se habían conformado dentro de lo que era el pueblo hebreo y que eran lectores de la Biblia. Una de las cosas que a mí me llamó profundamente la atención es que María habría sabido leer y escribir, según los últimos estudios realizados por la arqueología, lo que llamamos arqueología bíblica, que habría sido formada por su propia familia. Los evangelios hablan de las enseñanzas y de las maravillas que obró este hombre. Y los evangelios, muchos de ellos escritos después, pero muchos de ellos escritos en su época, trataron de no perder hechos. A mí hay dos cosas que me llaman profundamente la atención y que después me va a desasnar Héctor. Y es que Jesús vivió sus primeros 30 años sin ser conocido nada más que en algún momento de su adolescencia, cuando entra en el templo. Cuando hablabas el otro día del silencio de Jesús, a mí me llama profundamente la atención este hecho, el hecho de que era un hombre sabio, un hombre que estaba formado, que sabía que cuando tenía 13 o 14 años entró en el templo y dio una lección a los maestros de ese momento, que vivió hasta su adultez, porque en esa época vivir 30 años era vivir hasta una adultez importante, y que después recién se dio a conocer en un pueblo tan pequeño, en un pueblo que vivía en un área desértica, que tenía que regar para poder subsistir, y que tuvo a su madre y por supuesto que sí, a José también como parte fundamental de su vida, pero que llegó a transformar a los 30 años y durante pocos años un modo de vida. Dentro de todo esto, que son pequeños hilos que yo te doy, Héctor, le decimos a Héctor que sea él ahora el que nos desasne, porque a mí esto me remueve profundamente y no te lo voy a negar, no ni siquiera como persona de fe,
como persona común y corriente, me llama profundamente la atención la figura de este hombre, el que yo ya te decía, seguiría hasta el fin de los tiempos, pero su silencio de 30 años, su formación, su familia. Realmente, cuando empezamos a hablar de Jesús, evidentemente nuestro corazón siempre arde, como cuando estaba caminando Jesús con Cleofas y el otro muchacho camino de Maús, y ellos mismos pensaban que era un forastero desinformado, diciendo, usted no sabe lo que pasó esta semana, Señor. Dice, ¿qué pasó? Jesús se hace el que no sabe nada, y se mataron a Cristo, el que nos iba a liberar, era el Salvador, el de la promesa, el de la profecía. Menos mal que hablaron bien de él porque estaba al lado de él. Y pensaron que era un forastero literalmente desinformado. Cuando se dan cuenta que Jesús les cierra algo, dice, no ardía nuestro corazón cuando él caminaba con nosotros. Y creo que todos nosotros cuando que sentimos y vivimos y experimentamos la vida de Cristo, cuando hablamos de él, evidentemente arde nuestro corazón. Hablabas acerca de ese silencio de Jesús por 30 años. Qué interesante la cantidad de años que tenían para prepararse para un momento determinado, ¿no? Exacto. Porque 30 años para 3 años. Moisés tuvo que tener 40 años con su suegro Jetro, un sacerdote beduino, para prepararse para liberar al pueblo de Israel. A veces nosotros no queremos prepararnos ni 3 años en el seminario. Y no. Porque como director del seminario, siempre me dicen, Héctor, ¿cuántas materias son? Y son 33 materias. ¿Cuántos años? Y 4 años más la licenciatura, el bachiller. No, es mucho tiempo. Y yo les digo, el tiempo va a pasar igual estudies o no estudies. Exacto. Así que ya que el tiempo va a pasar, aprovechá y estudia. O sea, hoy es todo rápido, no queremos mucho. Ahora, cuando hablamos de Jesús, es interesante, cuando hablamos de Jesús, la Biblia, el hombre que transformó absolutamente todo. Porque sacando a los judíos con su calendario, ¿verdad? Vos le preguntás al ateo más ateo, ¿en qué año vivís? Y él te va a decir, bueno, el 2023, 2024, 2025, el año que sea. ¿2024 de qué? Entonces él dice, bueno, del nacimiento de Cristo. ¿Te das cuenta que Cristo cambió hasta tu fecha de nacimiento? Está modificando todo. Entonces cuando hablamos de Cristo, que bien decías acerca de los libros que hablaban de él, el libro más antiguo, ¿verdad? Bueno, el libro más antiguo es Job, después Génesis, ¿verdad? En Génesis ya se hablaba de Cristo varias veces. Sí, sí. Después que el hombre cayó en pecado, que la humanidad peca, Dios nunca maldijo al hombre. El amor de Dios fue tan grande que maldijo la tierra, ¿verdad? Que ahora va a producir cardos, y al propio enemigo Satanás. Pero nunca maldijo al hombre. Ya con el hombre comenzó a proveerle el medio de salvación. Por eso la primera promesa de la redención de Cristo está en Génesis 3:15, que dice que la descendencia de esta mujer, o sea, los hijos que van a venir y el hijo específicamente que va a venir de esta mujer, Cristo, ese Salvador salvará a la humanidad. Hará una herida, le dará una herida de muerte a la descendencia, en la figura literaria, en la descendencia de la serpiente, que es Satanás, ¿no? Va a ser una herida de muerte. Si bien el enemigo golpeará físicamente el calcañar de este muchacho, de Cristo, estaba hablando del sufrimiento de Cristo, pero ese sufrimiento de Cristo, de 3 años muy duros y la última semana de pasión mucho más dura, por supuesto, eso era lo que iba a ser el golpe del calcañar en la vida de Jesús. Iba a traer la herida mortal de vencer al enemigo y sus secuaces. Ahora, qué interesante que ya en Génesis estaba la promesa. Está la promesa de que a través de este niño pobre, nacido en un lugar insignificante, porque hasta los mismos discípulos dijeron, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Claro, porque los pueblos eran conocidos por los profetas, claro, por los historiadores, por los sacerdotes, gente importante, claro, algún rey. Y de Nazaret, un carpintero. Entonces, en el mismo Génesis se habló una de las promesas muy bien ilustradas acerca de las vestiduras que se habían hecho Adán y Eva. Yo siempre parafraseo, ¿no? Con una Singer de madera se había hecho un vestido espectacular. Y ya inclusive lo hizo vestido madre, ¿verdad? Con acampanado y con tablas para que le quede vestido madre.
Y supongo que Adán se habrá hecho un buen mameluco para las pinzas, o era medio mecánico tal vez, ¿viste? El asunto es que estaba muy bien hecho todo, y viene Dios y le dice, muchachos, quítense esas vestiduras, porque solo mis propias vestiduras podrán cubrir el pecado. Ellos hicieron vestiduras porque ellos estaban desnudos, no había maldad, no había nada, pero cuando pecaron empezaron a sentir vergüenza. El mismo pecado produce vergüenza. Entonces se vistieron porque estaban desnudos, se conocieron que estaban desnudos, estaban con vergüenza, y Jesús tiene que matar, y acá está la gran figura, tiene que matar un animal inocente, porque todo era inocente en ese momento. Derramó sangre inocente, les enseña cómo tiene que ser el sacrificio a partir de ese momento, les saca las pieles y les dice, sáquense esas buenas ropas que le hicieron con mucho sacrificio, pero el hombre, por más sacrificio que haga, no puede cubrir su pecado, y su vergüenza y su desnudez. Entonces Jesús, Dios, ¿qué hace? Vistió a Adán y Eva, Génesis 3:21, con las vestiduras de pieles, no las que ellos tenían, sino las de pieles que Dios estaba proveyendo. Ya estaba marcando que iba a venir alguien derramando su sangre que iba a cubrir y borrar totalmente el pecado, que era el Señor Jesucristo. Entonces, después tenemos el famoso caso de casi 800 años antes de Cristo, Isaías hablando en una profecía que se llama telescopio, porque apunta para un momento del futuro, muy cercano, pero para el otro momento futuro. Entonces, Isaías habla acerca de la gran profetisa de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. La profecía inmediata que iba a venir un par de años era el hijo de Isaías, que se iba a llamar Maher Salarabás, que dice que la presa se apresura, pero viene la libertad. El nombre, ya los nombres judíos siempre tienen significado. Entonces ya Isaías, casi 800 años antes de Cristo, profetiza en doble referencia lo que dice Mateo, capítulo 1, versículo 23, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Es interesante que Manuel no era nombre de pila en aquel entonces. Hoy sí tenemos Manuel Ortega, Manuel fulano, Rodríguez, lo que sea. Bien, pero Emanuel es un concepto. Por eso a Jesús nunca le llamaron Emanuel. Tenía muchos motes y de diferentes maneras, ¿verdad? El Galileo, el religioso, el nazareno, fulano, mengano, pero nunca Emanuel, porque Emanuel quiere decir el concepto, Dios está con nosotros. Y el hijo de Isaías era una señal de que Dios estaba con el pueblo de Israel en el tiempo de Acab, el reinado de Acab, que la confederación que se había unido para atacar a Acab no iba a tener andamiaje, digamos. Hay una figura irónica diciendo que son dos cabos de tizón que humean, dice el Génesis, para indicar que ese poderío se terminaba. Entonces Acab tiene que creerle a Dios que realmente iba a venir un hijo, que era el hijo de Isaías, que cuando la señal del hijo supiese discernir entre lo bueno y lo malo, entonces la confederación, que era muy fuerte, iba a ser destruida. No le creyó, por supuesto, pidió ayuda a un asirio llamado Tilapileser, intercambiando plata del templo, o sea, una mafia había allí increíble. Le dio plata y le dijo, vos me defendés porque viene la confederación a pegarme. Entonces Dios se enojó, Isaías también le dijo, mirá, no pediste señal para corroborar que yo iba a estar contigo, así que yo mismo te daré la señal. La Virgen concebirá. Esa es doble referencia. Hay más o menos unas 40 profecías en el Antiguo Testamento de doble referencia, que apunta a un futuro cercano y a Cristo. Se llaman doble referencia o profecía telescópica. Entonces uno dice, qué bárbaro, no estamos hablando, porque a mí me gusta hablar también como María, de un Jesús histórico. Sí. Porque inclusive una persona que no es religiosa, yo no le puedo ir con Juan 3:16. Como profesor de griego yo no le puedo decir, mire vecino, le voy a decir un versículo, uno de los más famosos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vecino, usted sabe que el verbo amó es un auristo indicativo activo. Y el vecino va a decir, ¿qué es eso, jefe? ¿Y qué le voy a decir, vecino? Qué susceptible que está hoy, que no entiende los verbos auristos o los participios griegos o la figura literaria de Juan 3:16, que es un perfecto dórico perifrástico del futuro del griego. Vecino, usted no le está poniendo onda. Olvídese que vaya al cielo usted.
No, el vecino quiere ver otra cosa. Claro que sí, exacto. El vecino quiere ver a Héctor Leite, un buen esposo, un buen vecino, servicial, amable. Yo siempre digo que la primera prédica de nosotros los cristianos es una sonrisa al vecino. Y no decirle, vecino, qué día de porquería, está lloviendo, mira la humedad, me quiero morir, ¿para qué nací, vecino? Vecino, le digo algo más, no sé para qué me desperté, quiero pegarme un balazo. Y el vecino dice, bueno, si ustedes son los religiosos y tienen esta esperanza que deja para mí. Entonces el vecino quiere ver una sonrisa, quiere ver algo positivo, quiere ver cambios. Y si yo conocí al Leite antes de conocer a Cristo, y lo conozco ahora. Un buen vecino, es amable, es cortés, tiene ética, moral, principio, valor, es un buen esposo, es un buen padre, es un buen ciudadano. Eso es lo que dice la Biblia, porque vamos a ver cómo leemos la Biblia. Y cuando nosotros decimos leer la Biblia, no tenemos que leerla solamente como una cábala o una patita de conejo, o una ristra de ajo. Yo la ristra de ajo la tengo para los asados. Ah. O si viene Drácula, yo le digo, no entre Yo para los Drácula. vampiros te voy a decir Claro, eso. los vampiros y Drácula, ¿verdad? A veces le pongo el tuco. Claro, y me consigo una estaca de palo santo por si viene Drácula un día de Claro. noche. Entonces el vecino quiere ver otra prédica. Y nosotros cuando leemos la Biblia, tenemos que leer lo que dijo Pedro escribiendo a los judíos dispersos por la persecución de Nerón. Él dijo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los que no conocen a Cristo. Para que los que murmuran de ustedes, diciendo ustedes son ladrones, estafadores, ustedes se llevan los diezmos, roban a la grey, para que los que murmuran de vosotros como malhechores, lleguen a glorificar a Dios en el día del final, al considerar vuestras buenas obras. O sea que las buenas obras de los cristianos es la primera prédica. Soy un convencido, no solo como docente, sino como pastor y como padre de familia, así les enseñé a mis hijos, que uno tiene que predicar, predicar y predicar, y cuando sean necesarias utilicemos las palabras. Solo cuando sean necesarias. Van a ser necesarias. Pero la primera prédica es, como dijo Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre aquellos que no conocen al Señor. Por eso, cuando nosotros hablamos de cómo leer la Biblia, o cómo estudiarla, o cómo comunicarla, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos frente a ella, aunque un poco... Son pergaminos casi ya Sí, los tuyos, sí, aunque un poco a veces... Pueden ser de los Pero rollos pasa que de los Héctor- rollos del Mar Héctor Muerto. Son los rollos del Mar Muerto. Héctor tiene muchos apuntes y como no los quiere pasar a la nueva, mantiene la vieja, ¿no? Y lo más triste es que los apuntes de griego que tengo de hace 30 años, cuando, Claro. ya los conozco los verbos, pero la amo esta Biblia, la amo. Bueno, ahora tengo muchas Biblias más. A veces cuando voy de visita a alguna iglesia, no la llevo esta tan destruida. Pero entre amigos sí. Ahora, es interesante que cuando abordamos el estudiar la Biblia o leer la Biblia, tenemos que abordarlo. Hay tres maneras de interpretar la Biblia, de las cuales una es la correcta. Si yo interpreto la Biblia literal, estoy en un problema gravísimo, porque hay mucha figura literaria. Claro. Estamos hablando de 217 figuras literarias. Ni hablemos cuando entremos con Ezequiel acerca de los platillos voladores, o Jeremías, o Daniel, o las visiones de Daniel, o el Apocalipsis, que te va moviendo continuamente. En Apocalipsis es el libro, primero que es el libro de más victoria en la Biblia, porque todo lo que se perdió en el Génesis por el pecado, se recupera en el Apocalipsis. Te daré de comer del árbol de la vida, te daré que disfrutes el paraíso, te daré que entre, y uno dice, pará, todo lo que se perdió en Génesis por el pecado, se recupera en el Apocalipsis. Es el libro, más que los Salmos, con más adoración. Los ancianos, los 24 ancianos, los dos testigos. En la Biblia, en Génesis, aparece, por la proporción me refiero, ¿no? Sí. Estamos hablando de 22 capítulos de Apocalipsis contra 150 capítulos de los Salmos. Entonces, en proporción, es el libro que tiene más adoración, tiene más victoria, se recupera todo lo que se perdió en el Génesis. Lo que pasa es que tiene tanta figura literaria que uno dice, no, esto es apocalíptico, esto yo no lo quiero. Por eso, de ahí la justamente, ¿no? Seguro. Lo apocalíptico. Sin embargo, el nombre de Apocalipsis, de hecho, es una transcripción. Apokaluptetai en griego quiere decir revelación. Por eso en muchas Biblias no dice Apocalipsis, dice el libro de la revelación de Juan. Sí.
Y es un libro que realmente, de los 5 libros que escribió Juan, porque Juan escribe el Evangelio, escribe primera, segunda y tercera de Juan, y escribe el Apocalipsis. Juan es el libro, juntamente con Lucas, que uno tendría... Que lo escribió solo Juan. Sí, solo Juan. Así Sí, que entonces lo escribió solo Juan. Solo Juan. Está comprobado por la parte semántica, semiótica, la sintaxis y el griego que utiliza es exactamente... No pudo haber sido otro. No, porque utiliza el mismo estilo. Perfecto. Si bien el mismo estilo, con otro enfoque. El Evangelio de Juan es para que le conozcan. El Apocalipsis es para los que ya conocieron. Claro. Entonces hay diferentes enfoques, pero el estilo es el mismo. Y todos los que son alumnos míos del griego saben que Juan es el libro más difícil de interpretar en el griego. Para el español, si quieres evangelizar, tenés que dar un evangelio de Juan, porque escribe para todo, como bien decías tú. Es muy genérico. Mateo escribe mostrándole a un rey. Marcos, un libro el más antiguo, el más breve, pantallazos. Marcos, para la tentación de Jesús, utiliza un solo versículo. Y uno dice, Marcos, no seas amarrete, decía algo más. Decía algo más, fueron 40 días con 30, 40, 50 tentaciones por día. Decía un poquito más. Dice, no, fue tentado por el diablo y los ángeles servían y salió victorioso. Sí, porque los romanos no querían mucho dato, querían algo corto. Por eso el que abre en Marco va a ver que hay títulos, 3 versículos, tres versículos, pantallazos cortos, porque el romano quiere saber esto, punto y se terminó. Lucas es un exquisito, escribe en un griego ático, jónico, maneja, es el único escritor griego. Como doctor, presenta a Cristo como el Hijo de Hombre. ¿Quién mejor que un médico para decir carne, sangre, mira que vivió, comió? Entonces a mí también me gusta presentarlo como un Jesús histórico, porque fue real. Y ahí los pongo en un problema el ateo, porque vamos a imaginar que esto es Cristo, ¿no? Entonces yo lo presento como Jesús, hombre histórico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo alguien puede creer, y escuchen, en una persona 500 años antes de Cristo, como Sócrates, Platón, Aristóteles, Demóstenes, o quien sea, y puede creer en personas después de Cristo? Todo el mundo cree en San Martín, en Bolívar, en O'Higgins, en Artigas, todo el mundo cree. Entonces uno dice, puede creer en alguien 500 años antes y 1800, 1700 años después. Pero ¿y por qué no puede creer en este Jesús histórico? No es un problema que no le alcanza la fe. Eso no es una realidad. Y le explico el porqué. Yo he salido mucho a la calle. No solo cuando hacíamos campaña evangelística, sino conversando, charlando. Y las personas te dicen, o en la facultad, o en el trabajo, te dicen, a mí no me alcanza la fe, Leites, para creer. Me encantaría tener la fe que tenés vos. Y yo le digo, muy bien, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Sí. Esta pirámide acá, de plástico, ¿qué es? Eso larga energía. ¿Tiene alguna pila? No. Te felicito. A mí no me alcanza la fe para que salga energía. Y esa ristra de ajo, no, eso para los males. Yo me hago comida con el ajo. Y esa patita de conejo. Y esto acá, y allá, y esto acá. ¿Y cómo se creó el mundo? Inclinado 23 grados para que esté en las estaciones, la distancia justa del Sol, rotación, traslación, fuerza centrífuga, fuerza centrípeta, fuerza de gravedad, o si no estaríamos flotando. O si fuese un poquito más, estaríamos aplastados en el piso. ¿Cómo fue? Una explosión. Entonces no es un problema de fe, es un problema de dónde depositas tu fe. ¿Cómo podés creer en esto que a mí me cuesta creer? ¿Y cómo podés creer en esto que a mí me cuesta creer? Y no crees en un Jesús histórico. No, eso es una fábula, eso es una mentira. Bueno, entonces hay un problema no de fe en las personas, la gente tiene fe. Inclusive el que te dice, yo no creo en nada, creo en mí. Muy bien, usted es un gran humanista, cree en usted. O sea, usted tiene fe en usted. Entonces no es un problema de fe, porque la Biblia dice que todo el mundo tiene fe. El tema es dónde la depositamos. O acá, o en Simón Bolívar, Artigas. Yo recuerdo en la facultad, como toda facultad, ¿verdad? Yo iba a la facultad de ingeniería, hacíamos rueda de mate, conversación, y a veces salían buenas conversaciones, que no eran tono irónico ni sarcástico. Y yo recuerdo, nunca me olvidé, este compañero, que siempre me daba con mi fe, siempre me atacaba. Y un día me pregunta sanamente y con buen tono, Héctor,
yo te conozco, sé que sos de razonar, cuestionar, porque yo soy muy racionalista, entonces yo sé que vos sos de pensar, razonar, decime algo. Estaban 25 al lado, ¿no? ¿Cómo podés creer en el Señor Jesucristo, como decís vos? ¿Cómo podés creer en Jesucristo si vos nunca lo viste? Y yo le dije, de la misma manera que vos crees en Artigas y tampoco nunca lo viste. De la misma manera. Él tuvo que hacer así, con la cabeza, como quiero decir, 1-0 y pelota al medio. Porque no es un problema de fe, es un problema donde depositamos nuestra fe. Por eso es necesario mostrar un Cristo, como bien así decía y exponía María, un Cristo histórico. Por supuesto que yo también lo presento como un Cristo Dios. Porque es Dios, así lo dice desde Génesis al Apocalipsis. Pero lo primero que tengo que ver, que existió, vivió, tuvo hambre. Exacto. Cuando se sentó en el brocal del pozo con la samaritana, estaban muertos de sed. Hambre, mandó comprar pan al día de Sicar, al día de los borrachos. Quebró los prejuicios de la época porque un judío no se daba con samaritano. Un judío no conversaba con una mujer en aquella época. Por supuesto. Y menos si era samaritana, que se odiaban. Bueno, esas son las cosas que a mí Jesús me enamoran. Pero es formidable. Hoy se habla de cómo tenemos que valorar a la mujer. Quien más valoró a la mujer fue Jesús. Totalmente. Primero, un judío no podía hablar con una judía. O sea, un hombre judío no podía hablar con una mujer. No podía hablar. Está en la Biblia. Él se acerca a hablar con quien sea, una prostituta, una endemoniada, una mujer que tiene 5 esposos, la samaritana, y samaritana. Entonces quiebra los prejuicios para valorar a la mujer. Una mujer en aquel entonces no podía sentarse a escuchar un rabí. Era imposible. Tenía que el esposo contarle. Pues Marta y María, Jesús está en la casa de Marta y María, y María está escuchando a los pies de Jesús las enseñanzas. Una de las cosas que era grave para una mujer, no podía llevar noticias. Porque en aquella época, pero no por Cristo ni por Dios, por la época, el machismo. La contextualización. Exactamente, no le creían, la mujer no puede llevar noticias. La mejor noticia de la historia la llevaron las mujeres que Jesús había resucitado. Y Jesús les dice, muchachas, vayan a mis hermanos y digan que voy delante de él. Subo a mi Padre, a vuestro Padre, a vuestro Dios y a mi Dios. Las mujeres llevaron la noticia. Dignificó a la mujer de una manera increíble. Pablo también, que lo tildan de machista. Si alguien lee Romanos 16, versículo 3, al final, la mayoría de los nombres, colaboradoras y amigas y predicadoras, eran mujeres. Es cierto, es verdad. Hablabas tú de las mujeres del Antiguo Testamento, una Débora, una capacidad militar, estrategia, una jueza que le ganó por goleada a todos los jueces. Hubo 15 jueces en un periodo de 450 años. Débora fue impresionante. Con el caso de Jael y Císaro, inclusive la victoria, le dice a Barak, sí, vamos a ganar, pero la victoria se la lleva una mujer. Los galones se la lleva una mujer. Y se lo llevó una mujer que mató a uno de los jueces, una de las personas enemigas. Entonces, la Biblia siempre dignificó. Lo que pasa que en una sociedad machista, la mujer ocupaba el segundo plano. Claro. Exactamente. Pero las mujeres, ¿quién enseñó a uno de los hombres más sabios de las Escrituras, llamado Apolos? Sí. Dice Hechos 17-18, elocuente y poderoso en las Escrituras, un capo número 1 de la Universidad de Harvard. Priscila y Aquila. Entre los dos los llamaron aparte y le expusieron más claramente acerca del Señor. Uno dice, pero no puede una mujer abrir la boca, menos ante esta eminencia. Pues le enseñó a ellos. Entonces dignificó a la mujer. Todavía queda en la sociedad, hoy en día, mucho machismo. Aún en la sociedad cristiana queda mucho machismo. Sí, queda muchísimo machismo, pero en realidad las mujeres tenían un rol muy importante, pero no de las tareas, sino de la parte espiritual, la parte social. Entonces, cuando nosotros empezamos a abordar a un Cristo 100% hombre, con frío, con hambre, con enojo. Cuando se enoja. Se cuando enoja. maldice la higuera. Yo cuando maldice la higuera. Bueno, tú sabes que yo soy narradora, ¿no? Y bueno, después te voy a pasar algunos de mis cuentos que sí, los quiero. Que tienen que ver con eso.
Yo siento, vos sabés lo que a mí me pasa, me pasan varias cosas con algunos momentos de la vida de Jesús que me conmueven, me emocionan, pero el enojo con la higuera, yo siempre me pregunto, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría para maldecir un ser vivo? Y necesitaba comer. ¿Qué cosa claro, y cómo se sentiría? Sí. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, que lo hacen hacen a este hombre, porque ahora estamos hablando como un hombre. Sí. Lo hacen tan nosotros. Tan nosotros. Es que si no hubiese sido, yo tengo discrepancia con un libro, muy bueno el libro y de un escritor, por supuesto no se menciona, pero llega a decir una frase que me molestó. Él dice en una frase, Jesús, habla muy bien por supuesto, pero Jesús dice, no fue tentado, él fue probado. Porque si él hubiese sido tentado, entonces él no podía pecar. Y yo digo, arrancó mal la premisa. Porque Jesús no es que no podía pecar, decidió no pecar por obediencia al Padre. Porque si él no podía pecar por una limitación externa, entonces todo lo que leo de él, la tentación de Jesús en el desierto, es una fábula. Es todo fábula, claro. Y uno dice, esto es como para alentarte en un culto de un viernes en la noche nomás, pero nada más. No. El texto dice, Hebreos capítulo 4, que él se hizo 100% hombre. De hecho, yo en el libro lo escribí. ¿No? Es mi libro, entonces yo lo rayo todos los libros. Claro. Y le puse, no señorito, no es que no podía pecar, decidió no pecar por obediencia al Padre. Entonces lo pongo ahí, cosa que si alguien me roba el libro, ya sabe, que sea ladrón pero instruido. Claro, que sepa, claro, que aprenda, que aprenda, por lo menos, ya que es ladrón de libro, por lo menos que sepa, un ladrón instruido. Bueno, Héctor, nos queda poco tiempo. ¿Mostrarás algunas pautas para que la gente pueda... Sí, vamos directamente. Si yo tomo la Biblia literal, no puede ser nunca porque hay muchas figuras literarias. ¿Qué haríamos en Apocalipsis? Una mujer vestida de sol sentada sobre 7 colinas. Una mujer muy grande. Y vendría de carnaval en Río vestida de sol. O sea que es imposible literal. Ahora, la otra parte, la otra interpretación es simbólica. Tomar que todo es simbólico, eso sería grave. Sí. Porque entonces un Jesús hombre viviendo con hambre, frío, calor, bronca, enojo, necesidades naturales que él tenía. Entonces anularíamos todo, sería toda una fábula. Uh-huh. La Biblia se interpreta histórica, gramaticalmente. Yo tengo que respetar la historia. Y para eso tengo que estudiar desde Génesis. Como bien María planteaba la parte de literatura, historia, geografía, todo que iba tocando, bien, yo tengo que respetarlo. Y no puedo obviar la gramática. Yo tengo que saber que se escribió en hebreo, Daniel capítulo 2:4 a 8:11 es arameo, y después hay varios capítulos sueltos por toda la Biblia y palabras sueltas. La palabra amén es aramea, la palabra corbán, las palabras arras del espíritu y la palabra rabona era la dote que daban. Uh-huh. Hay muchas palabras por toda la Biblia que son palabras sueltas que son arameas y son indeclinables, porque el griego se declina en 8 casos, pero estas son indeclinables. Así como la lees es. Las otras palabras, sustantivos, adjetivos, verbos conjugados, pero los sustantivos se declinan todos. Vos podés encontrar el nombre de Jesús con 8 significados diferentes, porque se declina en nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo, acusativo y vocativo. De 8 maneras podés decir el nombre de Jesús, o Pedro, o Pablo, o quien sea, o Dios, porque todo se declina. Las palabras arameas no se declina. Ahora, entonces, ¿cómo se interpreta la Biblia? Histórico, gramaticalmente. Yo tengo que respetar la gramática. Y acá quiero ir finalizando con algo. Hay que tener cuidado con las figuras gramaticales o las figuras literarias, porque no es lo mismo una hipérbole que una personificación. Personificación es colocamos a cosas inanimadas vida. Exacto. Las piedras hablan. Si yo callo, las piedras clamarían. Las piedras no claman, es una figura. Los árboles no cantan, ¿verdad? Como los salmos. Uh-huh. Bueno, y otra cosa es una hipérbole y una mentira. La mentira es, yo le digo a María, yo pastoreo en San Luis también, el balneario de San Luis, en Canelones. Y ¿sabés que el día sábado habían en el culto 17.722 personas? Oye, visitó San Luis, tiene 3.200, Héctor, me dice. Y bueno, fue un hipérbole, éramos 45. Pero como di número, es mentira. Fue una exageración, sí, pero fue una mentira. Claro. Para que sea hipérbole, la misma palabra te dice hiper, más allá,
y volé, que es arrojar. Tiene que ser una exageración desmedida. Entonces yo le digo a María, el día sábado en San Luis, en el culto, no cabía un alfiler. Un mundo de gente. Nadie va a pensar que había 8.000 millones de habitantes en una iglesia. Entonces, como es una exageración, ya es hipérbole. Si yo exagero, pero me quedo abajo con un número, miento. Entonces hay muchas mentiras en la Biblia que están registradas, pero no aprobadas. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Eso es mentira, hay Dios. Abraham mintió. Dijo que su esposa era su hermana. Moisés mintió, Pedro mintió diciendo yo no conozco a este Galileo y le negó 3 veces. Entonces hay que identificar cuando es mentira, cuando es una exageración, una hipérbole. Y quiero decir algo muy importante, hay que tener cuidado con una de las figuras que no se está viendo hoy aún en los escritores, que es hay una que es antropomorfismo, o sea, Dios en forma de hombre, los ojos de Dios, el oído de Dios, se inclina su oído para escuchar a sus siervos, la mano de Dios, la diestra de Dios, te ayudaré con la diestra de Dios. Bueno, eso es antropomorfismo. Pero hay una figura que es muy complicada, que es antropopatía, que viene de antropos, hombre, y patos, que es emociones, sentimiento en el griego. Es Dios descendiendo a las emociones y sentimientos del ser humano. Pero hay que tener cuidado, porque dice que Dios se arrepintió en Génesis 6:6. Dice que Dios se arrepintió en Éxodo 32, y Moisés ora y dice, Dios, no mates al pueblo, ten piedad del pueblo, acuérdate de la promesa de Abraham, de Isaac. Y dice Éxodo 32:14, entonces Dios se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Era buenísimo, Moisés. Y le salvó la vida a Dios. Le salvó a Dios de no pecar. Y usted dice, ¿pero cómo se entiende esto? Antropopatía. Cuando habla de la ira de Dios hacia los enemigos, no puede Dios generar algo que no tiene. No puede. Cuando habla de que Dios es vengativo, dice, tomará venganza a mis enemigos. No puede generar algo que no tiene, ni puede hacer algo que me pide que no haga. Me pide que no sea vengativo. Que yo deje lugar a la obra de Dios y que no tome venganza como cristiano. Entonces yo me justificaría, le diría a Dios, me estás pidiendo algo que nunca hiciste, porque la Biblia habla de la ira de Dios, el enojo de Dios, habla de la venganza de Dios y habla del rencor, porque hay un versículo que dice, nunca me olvidaré de lo que hiciste. Y uno dice, pero Dios, perdoná, no seas malo, perdonalo. No era que no perdonaba. No era que perdonaba todo. Tanto. Bueno, eso son figuras literarias muy difíciles. Ahora, Héctor, y perdón, vos sabés que estoy sacando apuntes, porque realmente me encanta lo que estás planteando. Supongo que tiene mucho que ver también el hecho de que más allá de ser un libro inspirado, está escrito por humanos. Y de alguna manera, así como el antropomorfismo tiene muchísimo que ver también con lo que pasó con los griegos, porque el claro. Dios que de alguna forma aparece pintado hasta en la Capilla Sixtina es el Zeus de los griegos y de los micénicos. Es que está diseñada la Biblia para que el ser humano pueda entender, claro, por eso estas figuras ¿por qué tiene que Dios descender o discutir con Moisés? Diciendo, Moisés, vas a ver que yo te ayudo. No me vas a ayudar, dice Moisés. Son 600.000 de a pie y solo no tenemos ni maná, no tenemos comida. Y Dios empieza a discutir como niños chicos. ¿Ah, que sí? No, yo creo que no, Dios. Vas a ver, vas a ver si mano no se corta. Y uno dice, pero Dios, descendió a la discusión de niños de 5 años. Vas a ver con mi papá, vas a ver que sí, yo te devuelvo la bolita. Y uno dice, ¿qué es esto? Antropopatía. Claro. Entonces son figuras muy hermosas porque indica el amor de Dios. Para que yo pueda entender, es tan grande e inescrutable sus riquezas, que Él tiene que descender a la mentalidad humana para que yo pueda entender algo de la gran soberanía y la eternidad de Dios. Entonces, ¿cómo se lee la Biblia? Histórica, gramaticalmente. Por eso invitamos que vayan al seminario bíblico de fe a estudiar. Bueno, algo muy importante también es... Y que María vaya también a... Por supuesto. Y que María vaya. Algo también importante es el contexto, ¿no? Porque sí, siempre hablamos el contexto... Finalizo con esto. Tocaste un tema fundamental. Para una correcta interpretación ahora hay que manejar 5 cosas. El área de movimiento de la palabra. Porque yo voy a una panadería y le digo, Señor, ¿me da una flauta? Y salgo de allí y entro a una casa de música y digo, Señor, ¿me da una flauta? Él no me va a preguntar si con sal o con miga. Me va a decir dulce o traversa. Yo digo, Señor, quiero un pan.
Señor, el pan en la panadería, acá es otra flauta. O sea que la misma palabra, la misma frase que yo dije adquiere su valor según el contexto. No es lo mismo el violín de Lausodre, un Stradivario del 1500, que el violín del Pasteur. Y no se te ocurra tocar el violín con el del Pasteur, porque se te cae el cuello. Ahora uno dice, pero ¿y por qué varió? Si yo dije lo mismo, porque todas las palabras, y ojo con esto, todas las palabras tienen su área de movimiento, todas. Esa es una. La otra es mirar el contexto que tú decías. Si yo no miro el contexto donde se dijo, porque Pablo le dice a la viuda en Corintios 7, versículo 39, que conviene que no se case. Estaba la persecución de Nerón. Pero en 1 Timoteo 5 le dice a la viuda que se case. Entonces yo digo, Pablo, ponete de acuerdo. ¿Se casa o no se casa? Los contextos son diferentes. En Corintios 7 estaba la persecución de Nerón y no había para complicarse la vida allí. Pero en Timoteo, las muchachas, había llegado la primavera, iban a comer un corito McDonald's, se emocionaban, prendían el Bluetooth, trataban de ver qué Instagram podía conseguir. Entonces Pablo, para achicar, dice, muchachas, tranquilícense, ¿por qué no se casan? Bajan los decibeles. Eran situaciones diferentes, exacto, cultura diferente, época diferente. Entonces tenemos área de movimiento de la palabra, el contexto, tenemos los pasajes paralelos que son muy ricos, ¿no? La Biblia no se contradice, se suma. O sea que cuando yo veo que Mateo dice una cosa, Mateo 17 de la transfiguración, voy a Lucas y me da algún dato más de la transfiguración. Entonces, los pasajes paralelos no es que, Mateo dijo una cosa y Lucas dice otra. Bueno, sumá, porque los paralelos se suman. Entonces tenés área de movimiento de la palabra, contexto, paralelo, analogía. ¿Qué quiere decir? Un versículo no puede anular lo que dice toda la Biblia. Porque Timoteo 3:15 dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Claro. ¿Y de cuándo la salvación es por obra? No, allí el contexto es que se salvará por el engendramiento del hijo. En realidad está hablando de Eva en el Génesis, que a través del hijo, que es Cristo, claro, iba a salvar a la humanidad. Entonces yo tengo que ver que un versículo no puede anular la analogía, o sea, el total de la Biblia. Y el otro punto que es muy importante, que yo hace más de 25 años estoy dedicado a esto, es estudiar el estilo literario de Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago, Lucas. Exactamente. Tienen su estilo, su manera de hablar, su sentido, cómo utilizan los verbos, cómo utilizan las palabras, el estilo de no utilizar ciertos participios. Pablo te inventa los participios. Pablo utilizó 4 palabras y te armó un verbo. Los periergasomenústenos. Y uno dice, ¿qué es eso, Pablo? Y aparece una sola vez en la Biblia, en Tesalonicense. Quiere decir, los que andan de casa en casa, no trabajando ni dejando trabajar a los demás. Mira qué impresionante. En la 60 aparece como aquellos que andan desordenadamente sin trabajar. Pero es de dar vuelta, perímetro, claro. Ergos es trabajo, la palabra bicicleta ergométrica o ergometría. Claro, claro. Entonces, ergo, trabajo, y ahí lo armó, participio, se armó un participio para él, lo utilizó y dijo, nadie más lo usa, le puso copyright. ¿Viste porque... ¿Te pareces a Pablo, viste? Usaba neologismo, inventaba neologismo. Inventaba como Carlito inventaba. Así que imagínese, entonces, tenemos que leer la Biblia mirando que las palabras se pueden mover, que los verbos pueden cambiar, porque cuando Jesús le dice al joven rico, guarda los mandamientos, utiliza el verbo tereo, que es guardarlo. Cuando el muchacho responde al Mateo, dice, en la 60 dice, yo lo he guardado en mi juventud. Utiliza otro verbo, muchacho, que es efilaxo, que es conocimiento intelectual. El muchacho está diciendo, yo los conozco porque mi abuela me los enseñó, pero Jesús estaba pidiendo que los guardara. Y eso no aparece en la versión española. Guarda los mandamientos. Y el muchacho dice, yo lo he guardado en mi juventud. Uno dice, bueno, tenemos el joven perfecto acá. No, nunca había guardado nada. Ni el primer mandamiento. Porque si hubiese guardado el primer mandamiento era tener a Dios primero. Y él tenía como su Dios el dinero. Entonces nos dice, ahora entiendo. Él responde de otra manera. Cuando Pablo dice, y esto es muy lindo, en Gálatas 6:2, que sobrellevemos la carga del hermano, utiliza un término de navegación que es varé. De ahí la palabra quedar varado. Porque varé es una carga que sobreabruma la barca. Entonces yo tengo que llevar la carga de mi hermano, que está hundiéndose por problemas económicos, emocionales, sentimentales, problemas familiares, lo echaron de la fábrica, le rematan la casa. Bueno, vamos a acercarnos. Y 2 versículos después dice Pablo,
que cada uno lleve su propia carga. Digo, Pablo, ponete de acuerdo, ¿llevo la mía o la de él? Es otro término de navegación. Claro. Acá es baré. Pero esta palabra carga es fortión, que quiere decir la carga propia de la nave. Vos no te hundís por llevar el ancla o una cadena. O sea, la metáfora sería, lleva tu propia responsabilidad que podés en acercarte a la barca que sí está siendo abrumada de una manera especial. Entonces vos eso decís, pero no lo veo en el español. Qué importancia que tiene el idioma original y las acepciones, ¿no? Sí. Cómo cambia el sentido completo, puede cambiar el sentido completo de un texto, de una afirmación. Pero hasta doctrinalmente, porque yo le diría, Pablo, ¿qué hago? ¿Llevo la carga de mi hermano o la mía? Claro. Lleva tu propia responsabilidad, que es la palangana, el ancla, de acercarte. Son dos términos de navegación. Claro. Dos términos de navegación. Pero una es una sobrecarga, sobrepeso. Y la otra es el peso normal de tu nave. Por eso hay que leer siempre, yo siempre recomiendo orar antes de abrir la Biblia. Señor, yo no sé muchas cosas, pero tú eres bueno. ¿Qué libro puede empezar alguien que no conoce de la Biblia, no conoce el Evangelio y quiere empezar a leer la Biblia? El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Juan y Lucas es lo mejor para la persona que no ha leído. Para el que estudia griego, Juan es muy difícil. Bueno, pero para leer en español el Evangelio de Juan, porque él escribe para todos. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Héctor, por habernos acompañado. La verdad que un lujo, ¿eh? Una maravilla. ¿Puedo leer un pedazo? Sí. María va a terminar con una lectura que... Yo elegí dos fragmentos, porque hay una superstición, esto es una superstición, pero hoy la superstición se dio porque hay coincidencias que no lo son. Yo siempre digo que hay varios momentos de la vida de Jesús que a mí me conmueven y me remueven profundamente. Uno es Getsemaní. Yo siempre siento qué cosas le habrán pasado por dentro cuando estaba en Getsemaní. Bueno, el día que se enojó con la higuera y abrí, viste esas supersticiones que a veces se cumplen, lo de la higuera, y acá en Marcos 21 dice, cuando pasaron de madrugada vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó del día anterior y le dijo, maestro, mira, la higuera que has maldecido está seca. Y Jesús respondió, tengan fe en Dios, les aseguro que el que diga a este cerro, levántate de ahí y tírate al mar, si no duda en su corazón y si cree que sucederá, como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo tendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que el Padre del cielo, Padre de ustedes, los perdone también sus faltas. Y yo siento que en ese momento se le había ido el enojo por la higuera, se le había ido por completo, y esa higuera debe haber rebrotado. Y quiero terminar, si ustedes me permiten, con este salmo que para mí es maravilloso, porque es un salmo de ausencia de la tierra, que tantas personas han sufrido desde el comienzo de los tiempos, y siguen sufriendo, que es el Salmo 137. Al borde de los canales que pasan por Babilonia, nos sentábamos llorando al recordar a Sión. En los sauces que allí crecen, habíamos colgado nuestras arpas. Fue entonces cuando nuestros vencedores nos pedían canciones y nuestros opresores un canto de alegría. Cántenos, nos decían, un canto de Sión. ¿Cómo íbamos nosotros a cantar canciones de Sión en un suelo extranjero? Si me olvido de ti, Jerusalén, que mi mano se olvide de servirme, que mi lengua se pegue al paladar si de ti no me acuerdo. O si Jerusalén no es para mí mi mayor alegría. Acuérdate, Señor, de la gente edomita que decía el día en que cayó Jerusalén, echen abajo todo, arrasan hasta los cimientos. Hija de Babilonia, que serás destruida, dichoso el que te hiciere los males que a nosotros nos hiciste. Dichoso aquel que agarre a tus pequeños y los haga pedazos en las piedras. Muy bien. Bueno, Héctor, ¿vos tenés algo para compartir? Quería decirles que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, útil para enseñar, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Volvamos a la palabra de Dios.